Mateo capítulo número 6, versículo del 14 al 15, la importancia de perdonar. El texto dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como ya dijimos, el requerimiento de perdonar a aquellos que nos han hecho mal sigue el principio hebreo de justicia recíproca. De acuerdo a este principio, Dios nos trata en la manera en que tratamos a otros. Algunos ejemplos donde este principio se aplica o se presenta es en Jueces 1:7. Dice así: entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. En Abdías 1:15 dice: porque cercano está el día del Señor. Ok, estoy utilizando la Reina Valera 1960. Dice: porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. También recordemos las palabras de Yeshua en la llamada oración modelo, en Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 6:6: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ok, en estos textos encontramos nuevamente el principio de justicia recíproca. 200 años antes del Mesías, el sabio judío Ben Sira enseñó: perdona a tu prójimo el mal que te hizo, y entonces tus pecados serán perdonados cuando ores. En el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah 17a, dice: todo aquel que perdona a los que le causan dolor, será perdonado por todos sus pecados. ¡Qué lección tan poderosa! Cuando perdonamos a los demás, Hashem, Dios, nos perdona, medida por medida. Rashi, el comentarista, dice de la siguiente manera: no sea riguroso en calcular el castigo de aquellos que han sido injustos con usted. Deje de lado los insultos. Moshe Goldberger dice lo siguiente: una clave para desarrollar la capacidad de perdonar a aquellos que nos hieren es elegir qué recordar. Pese a que podemos estar de acuerdo en teoría, por lo general es bastante difícil olvidar las injusticias de los demás. El Mesilat Yesarim, en el capítulo 11, enseña que esto es muy difícil para los humanos, puesto que no somos ángeles. Pero es un decreto de nuestro Rey que debemos hacer todo lo posible por cumplir. Él nos ayudará a lograrlo. Este principio transformará nuestras vidas. Nos liberará de las emociones negativas y debilitantes. Estar libre de pecado es una experiencia emocionante, pacífica y plena. Dice también el Talmud: dichoso es el que permanece en silencio e ignora incluso muchos insultos. 100 males pasan sin tocarlo. ¿Ok? Hasta aquí esta breve explicación acerca del versículo 14 y 15, la importancia de perdonar, donde vemos la aplicación del principio de justicia recíproca. ¿Ok? Veamos ahora los versículos del 16 al 18, la manera correcta de ayunar. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Veamos lo que dice Números 29:7. En el 10 de este mes séptimo, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. En el hebreo bíblico, la expresión afligir el alma significa ayunar. En hebreo se dice tzom.
La frase hebrea ananefesh, traducida como afligir el alma, también aparece en varios pasajes bíblicos en donde es evidente que esta expresión significa ayuno. Un ejemplo solamente en el Salmo 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Ok. Cabe señalar que uno de los significados de la palabra nefesh, en la frase ananefesh, la palabra nefesh habitualmente es traducida como alma, pero de hecho significa apetito. Qué interesante. En Proverbios 23 del 1 al 2 dice de la siguiente manera: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y ahí aparece la palabra nefesh. Por lo tanto, la expresión afligir el nefesh se traduce más exactamente como afligir el apetito. Afligir el apetito. De ahí el significado de ayunar. Así, el ayuno o aflicción del alma por lo general se define como la retención de todos los alimentos naturales del cuerpo por un periodo determinado, de forma voluntaria, asignado para fines morales o religiosos. En tiempos antiguos el ayuno se instituyó como una señal de duelo, o cuando el peligro amenazaba, o cuando el vidente o el profeta se preparaban para una revelación divina. Los ayunos pueden clasificarse en públicos y privados. El calendario judío contiene en la actualidad cerca de 22 días de ayuno. Propiamente hablando, solo había un solo ayuno público ordenado por Dios en el día de expiación o Yom Kippur. En tiempo de los profetas, cuando sobrevenían calamidades nacionales a Israel, o surgían grandes necesidades nacionales, o se debían confesar grandes pecados nacionales, se proclamaba un día de ayuno público. Durante el cautiverio babilónico, a estos ayunos, los judíos añadieron lo que puede denominarse ayunos memoriales en los aniversarios de grandes calamidades nacionales. Evidentemente, este era un movimiento religioso poco sano, y ahora voy a explicar por qué. De lo que se lamentaban como calamidades nacionales, habían sido en realidad juicios divinos, causados por pecados nacionales, y debieron haber sido reconocidos como justos juicios, apartándose el pueblo de sus pecados en verdadero arrepentimiento para con Dios. Esto es, se lamentaban por la tragedia, pero no por el origen o causa raíz de la tragedia. Veamos lo que dice en Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciéndoles: si ustedes han ayunado y se han lamentado en el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años, ¿es por mí que han practicado esos ayunos? Veamos esta otra versión. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años, pero no lo hacen para honrarme a mí. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque todo indica que se lamentaban por la tragedia, como ya dijimos, pero no por el origen o la causa raíz de la tragedia. Respecto a los ayunos privados, estos eran frecuentes entre los hebreos en tiempos antiguos. Uno podía tomar sobre sí ayunar en ciertos días, ya sea en memoria de algunos acontecimientos de nuestra vida, o en expiación de pecados, o en tiempo de angustia para despertar la misericordia de Dios. ¿Esto era malo? No lo era, de ninguna manera. Yeshua hace una amonestación al momento de ayunar, y tiene que ver nuevamente con la actitud de hacer las cosas o practicar el ayuno para ser vistos de los hombres. Esta actitud iba acompañada por una caracterización, como todo buen actor, demudando el rostro. Nuevamente, Yeshua instruye a hacerlo en secreto para Dios y no para ser visto de los hombres. Dice
Agustín, llamado San Agustín, hace un buen aporte en lo que respecta al ayuno. Dice: no es el ser visto por los hombres lo que está mal, porque había ayunos públicos, oraciones públicas. Vean lo que dice: no es el ser visto por los hombres lo que está mal, sino el hacer estas cosas con el fin de ser vistos por los hombres. El problema con el hipócrita es su motivación. Él no quiere ser santo, solo quiere parecer ser santo. Él está más preocupado por su reputación de rectitud que en realidad llegar a ser justo. La aprobación de los hombres es más importante para él que la aprobación de Dios. Wow, qué claro, en la explicación de el ayuno cuando se hace para ser visto a los hombres, al igual que en la oración. Muy bien, hasta aquí este breve audio. Gracias por acompañarnos.